Magistrada, presidenta, magistrada, me quiero referir a este proyecto de sentencia del juicio de la Ciudadanía Federal 184, efectivamente en el cual se nos está proponiendo confirmar la determinación de la vocalía del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral en el estado de Oaxaca, de negar la expedición de una credencial para votar a favor de la entidad sintética o metahumana con inteligencia artificial conocida como Turing. Me quiero referir a este proyecto de sentencia, magistrada, presidenta, magistrada, porque me parece un asunto de suma importancia y, por supuesto, quisiera destacar que en esta propuesta la pretensión del actor es que en el presente caso, que es el creador y programador de esta entidad metahumana Turing, y quiero subrayarlo, es la de iniciar el procedimiento de personificación jurídica de dicha inteligencia artificial para que se le reconozca como sujeto de derechos y obligaciones, y coincido en que la vía electoral planteada ante el Instituto Nacional Electoral y que está siendo revisada por esta Sala Regional Jalapa, mediante la expedición de una credencial de elector, no es la procedente para lograr ese objetivo. No obstante, ante la relevancia de este asunto y que como y quiero adelantar que voy a votar a favor de la misma, con el debido respeto a este pleno, quisiera formular un voto razonado en el presente asunto, dado que en mi concepto, este caso exige un estudio muy profundo y multidisciplinario de la problemática expuesta por el actor, al tratarse de un asunto sumamente complejo y trascendente para el orden jurídico nacional y global, justamente por tratarse del primero en México, en el que se plantea que a un ser artificial o no humano se le reconozca como sujeto de derechos y obligaciones, precisamente por afirmarse por la parte actora que Turing cuenta con una inteligencia y realiza determinadas funciones que podría realizar una persona humana. Desde mi perspectiva, este asunto debe estudiarse desde diversas ópticas y disciplinas, como la jurídica, la filosófica, la política, la ética y, por supuesto, la tecnológica, solo por citar algunas, dado que lo que está en juego es la posibilidad de que una inteligencia creada por un ser humano esté en aptitud para ejercer derechos político-electorales a partir de que se le reconozca una identidad jurídica con la expedición de la credencial para votar con fotografía. Desde luego, las ciencias tecnológicas siempre avanzan más rápido que las ciencias humanísticas. Es más, son los avances tecnológicos y los dilemas que se generan en torno a las personas lo que permite la evolución de las ciencias sociales, así como la concepción, reconocimiento y protección de los derechos humanos. Este asunto, en mi concepto, representa el umbral de una nueva etapa en el desarrollo de la ciencia y de la teoría jurídicas, que implica replantearnos los alcances de esos derechos humanos y de su protección, dado que se nos propone que una inteligencia no humana goce de esos derechos que, en principio, me parece, están reservados para las personas humanas. Desde luego, la ciencia ficción está dejando de ser ficción para convertirse en algo tangible y presente, que genera cambios en la manera en que las personas se relacionan entre ellas. Y ahora, con las inteligencias artificiales, que se han instrumentado como herramientas que permiten facilitar la actividad y el trabajo de las personas humanas a través de simular el proceso cognoscitivo y de pensamiento del cerebro humano. Por lo que es dable cuestionarnos si en este preciso momento las inteligencias artificiales han alcanzado un grado cognoscitivo de conciencia y de autonomía de sus creadores humanos, que les permita, conforme al ordenamiento jurídico vigente, reconocerlos como sujetos de derecho con todos los dilemas filosóficos, políticos, éticos, humanísticos y jurídicos que ello representa. Incluso esa ciencia ficción, en programas y películas, como manera de ejemplo, yo soy muy fan de Star Trek, ya se planteaban esos dilemas al cuestionar si el término derechos humanos no resultaría en sí mismo discriminatorio, pues los derechos corresponden a todo ser vivo, humano o no, natural o artificial. Es evidente que los avances recientes en materia de inteligencia artificial y de robótica han generado la necesidad de actualizar la normatividad para adecuarla a las nuevas necesidades de las personas, así como para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos en relación con estas tecnologías.
La actual tendencia de asignar personalidad jurídica a los robots o a las inteligencias artificiales deviene de la necesidad de imputarles, para iniciar, responsabilidad civil, como consecuencia del daño que pudieran ocasionar en la cotidianeidad como laboral o doméstica, y derivado de la posibilidad de autoaprendizaje a través de redes neuronales que imitan la estructura del cerebro humano, así como por los sesgos que los creadores de los algoritmos albergan en su manera de ver y conocer el mundo. Lo relevante es si a estas tecnologías o cosas se consideran como sujetos de derecho con capacidad jurídica. ¿Cuál sería el impacto que ello puede tener en el ámbito de los derechos fundamentales de las personas y de su protección, si no se establecen con claridad los alcances a esa personalidad jurídica, sobre la base de que, en la actualidad, por muy avanzada que puedan ser las inteligencias artificiales, los resultados de su labor son producto de los algoritmos con los que sus creadores los programan o alimentan. En ese sentido, una de las preguntas que antecede a toda problemática en torno a los entes sintéticos con inteligencia artificial es, ¿realmente es necesario dotarlos de personalidad jurídica para dar respuesta a los supuestos vacíos legales generados por su intervención en la vida cotidiana? Justamente, esa es la cuestión que nos plantea el creador y promovente de la presente demanda federal, de la entidad Turing, pues en su demanda de juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía reclama, desde el ámbito jurídico electoral, el reconocimiento de la identidad jurídica sintética de dicha entidad metahumana, lo que implica analizar la situación particular de un ente con inteligencia artificial y su capacidad para ejercer derechos y obligaciones sobre la base del concepto de personalidad jurídica, personalidad sintética, que se refiere a una persona construida, amigable y accesible, en relación con la teoría del rostro y la cortesía. Conviene recordar que la personalidad jurídica es el reconocimiento que el ordenamiento jurídico otorga a una entidad, ya sea persona física o jurídica, para ser sujeto de derechos y obligaciones. Dicho en otras palabras, es la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Por su parte, la identidad jurídica se refiere a la identificación legal de una persona o entidad. Por ello, es el conjunto de datos que permiten reconocer a una persona física o jurídica en el ámbito legal. La identidad jurídica es esencial para que una persona o entidad pueda ser reconocida y actuar en el ámbito jurídico. Toda persona humana, por el simple hecho de serlo, posee personalidad e identidad jurídicas, desde su nacimiento hasta su muerte. Tratándose de personas jurídicas, la personalidad se adquiere mediante un acto jurídico que incluye la constitución legal, la formalización en escritura pública y la inscripción en el registro público correspondiente. Este proceso permite que la persona jurídica como entidad sea reconocida como sujeto de derechos y obligaciones legales. Como lo mencioné, la pretensión del actor es la personificación jurídica de la persona metahumana conocida como Turing. La personificación jurídica, desde mi óptica, se refiere entonces a ese proceso mediante el cual una entidad, como una sociedad mercantil, una asociación o una fundación, adquiere personalidad jurídica, lo cual significa que la entidad es reconocida como un único sujeto de derecho e independiente de las personas que la componen, permitiéndole actuar en el ámbito legal, contraer obligaciones y ejercer derechos propios. Es punto común en la doctrina que el elemento que permite otorgar personalidad jurídica a las personas es la conciencia que ellas tienen de sí mismas, lo que le permite la capacidad de modificar su entorno mediante el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Pero tratándose de entes con inteligencia artificial, aún ante los grandes y acelerados avances tecnológicos, existen cuestionamientos sobre si carecen o no de esa conciencia de sí mismas, al ser su labor el resultado de los algoritmos con los cuales fueron programados. El estatus legal de las inteligencias artificiales es una cuestión muy compleja y controvertida, que depende en gran medida de la definición y la clasificación que se adopte. Actualmente, la mayoría de los ordenamientos jurídicos no reconocen a las inteligencias artificiales como entidades jurídicas, sino como objetos o instrumentos
que pueden ser propiedad o responsabilidad de una persona física o jurídica. Como ya lo mencioné, diversas entidades pueden obtener personalidad jurídica a través de los diversos procedimientos de personificación jurídica, lo que les permite ser sujetos de derechos y obligaciones, pero lo relevante para el caso es que tales procedimientos están previstos en la propia normativa u orden jurídico. En mi concepto, la personalidad jurídica solo se otorga y reconoce por el propio ordenamiento jurídico, sin que para mí sea factible que los agentes o autoridades del Estado, en este caso el Instituto Nacional Electoral, puedan reconocer como sujetos de derecho a entes sintéticos con inteligencia artificial, precisamente por no estar previstos en la legislación como tales. Por ello, respetuosamente, considero que el actor construye su demanda sobre la premisa inexacta de que, por el hecho de que Turing se trata de una entidad con algún tipo de inteligencia artificial, ya cuenta con el derecho a una identidad jurídica y, por consecuencia, a una credencial que lo identifique como tal, y que esa identidad le debe ser reconocida al grado de que pueda ejercer derechos y cumplir obligaciones legales de tipo político electoral. Sin embargo, tal reconocimiento hasta este momento solo puede derivar del propio orden jurídico, más aún cuando la pretensión es que la entidad con inteligencia no humana ejerza derechos humanos que están reservados a una categoría específica de personas humanas que cuentan con la calidad de ciudadanía y que implican su participación política en la toma de decisiones a través del ejercicio de la soberanía, de la cual cabe recordar que el artículo 39 constitucional lo deposita en el pueblo como su titular originario, y el cual, el pueblo, se compone por personas originalmente humanas. Desde mi óptica, este asunto, no versa simplemente en establecer si el Instituto Nacional Electoral cuenta o no con atribuciones para reconocer la personalidad jurídica a una inteligencia artificial o a un ente no humano, o si la credencial de elector solo se expide a quien reúne ciertos requisitos o condiciones. Efectivamente, reflexiono que para un servidor este asunto nos obliga a verificar si en el caso el ente artificial, persona metahumana Turing, se le puede otorgar las calidades de persona para poder gozar de derechos y de ciudadanía para ejercer los derechos de participación política. La credencial de elector es el instrumento para el ejercicio de los derechos político-electorales que le han sido reconocidos a una categoría específica de personas humanas, la ciudadanía. Todas y cada una de esas personas ciudadanas tienen personalidad jurídica reconocida en el orden jurídico nacional precisamente por el hecho significativo de ser personas humanas. Sin embargo, respetuosamente, no encontré que algún poder legislativo hasta este momento en México hubiera reconocido en algún ordenamiento jurídico de este país a las inteligencias artificiales, robots o entidades sintéticas como sujetos de derechos y obligaciones. Esto es, el propio poder legislativo del Estado mexicano, como fuente y origen de los derechos y obligaciones jurídicas, no les ha reconocido personalidad jurídica. De ahí que coincida con el proyecto en la medida que, efectivamente, el Instituto Nacional Electoral carece de las atribuciones para reconocer una personalidad jurídica que el propio ordenamiento jurídico no hace, ni puede expedir una credencial de elector a favor de quien no goza de esa personalidad ni del ejercicio de los derechos político-electorales. Desde mi perspectiva, el actor plantea un tema que, además de ser sumamente interesante y complejo, puede ser cuestionable también desde su origen, en la medida que, desde una óptica, debe ser el Estado, en su ordenamiento jurídico, el que debe reconocer esa personalidad jurídica y considerar a las entidades sintéticas con inteligencia artificial como sujetos de derechos y obligaciones, de manera que los agentes administrativos del Estado, como en este caso es el Instituto Nacional Electoral, carecen de esas atribuciones y por ello la inviabilidad de la pretensión de quien firma esta demanda. Además, en el caso, la pretensión del actor se funda exclusivamente en que Turing se trata de una entidad sintética con inteligencia artificial que realiza asesorías legales en materia de marcas y patentes, pero de forma alguna explica ni demuestra que Turing tenga conciencia de sí misma y que su actividad no sea el resultado
de los algoritmos que el propio actor le programó. Esto es, no demuestra que sea autónoma a las personas que lo crean. Además, me parece que en la demanda el promovente no precisa cuáles serían los derechos fundamentales de las personas que en todo caso deberían interpretarse de manera progresiva, o qué tipo de violación a esos derechos fundamentales estaría generando por no concederle a Turing la credencial de lector. En conclusión, si Turing, de acuerdo con el orden jurídico vigente, no tiene reconocida su personalidad jurídica, no puede entonces ser sujeto de derechos y obligaciones y, consecuentemente, tampoco podría ejercer los derechos de tipo político-electoral, y de ahí me parece que hay una inviabilidad de la pretensión de que se le expida una credencial de lector. No obstante, debo insistir en la importancia y relevancia del presente asunto, al plantearse de manera inédita en el ámbito judicial electoral de México la posibilidad de que un tribunal decrete y ordene el reconocimiento de la identidad jurídica de un ente con inteligencia artificial e incluso que se le reconozcan derechos de participación política como parte de la ciudadanía mexicana, lo cual me trae a colación el caso de la robot Sofía, creada por Hanson Robotics y nombrada como la primera ciudadana no humana de la historia por Arabia Saudita en el año 2017. Este evento tuvo lugar durante una conferencia internacional de tecnología y futuros negocios. Sofía es una humanoide que se ve, actúa y aprende como un humano, y su ciudadanía fue parte de una estrategia, me parece, del reino saudí para diversificar su economía, que tradicionalmente había dependido del petróleo, y para posicionarse como un líder en innovación tecnológica, lo cual sin lugar a dudas me parece está acreditado. El otorgamiento de la ciudadanía a Sofía en ese contexto generó un debate global sobre las implicaciones éticas y legales de otorgar derechos a robots y sobre el concepto mismo de ciudadanía. Esta decisión fue vista como un movimiento simbólico para atraer la atención mundial hacia los esfuerzos de Arabia Saudita en el campo de la robótica y la inteligencia artificial. Y ya como lo he mencionado, estamos ante el umbral con este asunto, 184, juicios de la Ciudadanía Federal 184 del año 2025, ante el umbral de una nueva etapa de la ciencia y teoría jurídicas, pues más temprano que tarde estamos hablando, analizando y discutiendo de la posibilidad de reconocerles derechos fundamentales y ya no humanos a inteligencias artificiales con el grado de conciencia de sí mismas que permitan ser consideradas como personas no humanas, distintas y autónomas a sus creadores y o programadores. Estas son las razones, presidenta magistrada, por la que, si bien acompañaré la propuesta que se nos ha presentado, me permitiría formular un voto razonado en el cual he sintetizado en esta intervención los argumentos que he considerado pertinentes para el presente asunto. Muchas gracias, presidenta magistrada.